Hola otra vez. Bien, y ahora la pregunta del millón. ¿Qué es un ángulo? Todos habréis visto representadas muchas veces dos semirrectas, es decir, se juntan en un punto y sin embargo en el sentido contrario se alargan hasta el infinito. A veces tiene aquí un arquito dibujado, una letra griega, etcétera. Y decís, eso es un ángulo. Bien, pero ¿qué es el ángulo? Este arquito, estas dos semirrectas, la letra griega. Vamos a imaginarnos que tenemos una tarta, ¿vale? Que sería esta circunferencia de aquí, y la cortamos con el cuchillo, le damos un par de tajos así, ¿de acuerdo? ¿Quién va a comer más tarta? ¿El que se quede la porción 1, el que se quede la 2, el que se quede la 3 o el que se quede la 4? Si os fijáis, este sería el centro de la circunferencia, con lo que esto es el radio hasta aquí. Todos estos cortes miden lo mismo y sin embargo la superficie de la tarta que nos comemos no tiene el mismo tamaño. Bien, pues el ángulo es esa superficie que nos comemos, pero en lugar de hablar de una circunferencia, hablamos de todo el plano que va hasta el infinito. De manera que el ángulo es la porción, no de tarta, sino de plano, comprendida entre estas dos semirrectas que se encuentran en un punto. En este caso, este ángulo es mayor que este, ¿de acuerdo? Entonces, dos rectas que se cortan forman cuatro ángulos. De ahí, en el vídeo que hablábamos de qué es una perpendicular a otra, decíamos que dos rectas que se cortan formando cuatro ángulos iguales o rectos serían perpendiculares. Es decir, si yo dejo una de estas quieta y la otra la muevo hasta que estos cuatro ángulos sean iguales, habría conseguido dos rectas perpendiculares entre sí. Bien, entonces vamos a la definición de ángulo, que sería la figura que forman dos semirrectas de origen común. Bueno, yo matizaría. Diría que es la porción de plano comprendida entre dos semirrectas de origen común o que empiezan en el mismo punto. ¿De acuerdo? Bien, también se puede definir como una diferencia de dirección. Es decir, esta recta va en una dirección, esta otra va en otra, forman un ángulo entre sí. Ahora, las partes del ángulo, ¿cómo las llamamos? Bien, esta semirrecta le llamamos lado, a esta otra le llamamos también lado, y el punto en el que se juntan, o del que salen, le llamaríamos vértice. Es decir, en un ángulo hablamos del vértice y de los lados. Y a la hora de ponerle nombre, como a todo, habréis visto muchas veces que al ángulo le ponen una letra griega en minúscula. O si tenemos dos puntos que pertenecen a las semirrectas y el vértice, le ponemos, voy a repetir esto para que lo veamos más en grande, le llamaríamos AVB, de manera que el vértice esté siempre en medio y le ponemos ese simbolito encima. Si hablamos ya de un polígono que tiene, cada vértice del polígono va a tener una letra mayúscula, le podemos llamar como a la letra mayúscula del vértice, pero en minúscula y con un angulito encima dibujado. Y si cada recta tiene un nombre, le podemos llamar con el nombre de las dos rectas y el simbolito del ángulo encima.